Saludos amigos, de nuevo aquí con ustedes compartiendo otro tema muy importante en lo que es las áreas protegidas, la gestión de áreas protegidas y el cumplimiento de los objetivos de conservación, ya sea como área protegida o como país. Y es el tema de efectividad de manejo de áreas protegidas. ¿Por qué digo yo que es un tema muy importante? Voy a tratar de contestar esta interrogante contándoles algunos elementos desde conceptuales y prácticos que tenemos al respecto, o algunas ideas general de cómo está la situación de la efectividad de manejo de áreas protegidas en el mundo. Cuando estamos hablando de efectividad de manejo, entonces estamos hablando de un tema muy importante que es de seguimiento y evaluación. La efectividad de manejo es un tema que está dentro del contexto de seguimiento y evaluación. Y entonces, si estamos hablando de seguimiento y evaluación, tenemos que pensar que a propósito de lo que vimos en otra unidad que hablamos, que era el tema de planificación. Entonces estamos hablando de una planificación de sistemas, de unidades, de áreas protegidas o de regiones, o inclusive específicamente de temas. Entonces yo implemento esos instrumentos, hago un seguimiento, un monitoreo, evalúo para poder planificar. Entonces, cuando estamos hablando si soy efectivo, o si lo que estoy haciendo es efectivo, o si lo que hacemos realmente cumple, ayuda a cumplir los objetivos de conservación, y de ahí entonces las herramientas estas de efectividad de manejo. Quizás, y esto es como una ubicación en el contexto mundial, el establecimiento de áreas protegidas en el mundo ha sido, digamos, uno podría decir que ha sido exitoso en términos de la cantidad que podemos ver de las áreas protegidas establecidas en el mundo, y por eso, digamos, este mapa o este gráfico tenemos aquí que 1911, 1921, algunas referencias. Veamos acá lo que pasa en 1981, de acá para acá, hasta el presente. O sea, ¿qué tenemos aquí? Que en la década de los 70, 80, a partir de ahí tenemos un crecimiento exponencial en cuanto a la cantidad de áreas protegidas, ¿verdad? Principalmente en la parte terrestre. Vean ustedes que en la parte marina pues ha sido un tema no abordado, es una debilidad de los sistemas de áreas protegidas en todo el mundo, es uno de los aspectos, digamos, negativos donde hemos abandonado ese recurso. Situación también que llama claramente el convenio de diversidad biológica y últimamente las metas Aichi. No les hablé en el tema de planificación de las metas Aichi, donde nos estamos comprometiendo a una serie o a cumplimiento de metas muy importantes de conservación de diversidad en la estrategia de áreas protegidas. Entonces veamos que aquí hemos sido exitosos, y si lo vemos en cantidad, de nuevo, esto refleja otra vez 1981, 40.000 áreas protegidas, ¿verdad? 1981, 40.000 áreas protegidas, para acá pasar al 2012 a 200.000 áreas, un poquito más de 200.000 áreas protegidas. Entonces, por eso yo mencionaba que un crecimiento exponencial. Ahora, uno puede decir que somos exitosos en el establecer áreas protegidas, pero digamos, ¿qué tan exitosos somos en el cumplimiento, en el manejo, en la gestión, en el cumplimiento de los objetivos por los cuales se establecen estas áreas protegidas? Ahí es donde tenemos algunos problemas. A propósito, un estudio, un reporte en el 2012, y a partir de efectividad de manejo nos indican lo siguiente, y entonces veamos que la efectividad de manejo, solamente un 24% se califica como bien o buena. Inadecuado un 13%, básico con deficiencias un 27% y un básico 36%. Esto nos muestra claramente que aquí tenemos problemas con el manejo de las áreas protegidas, con
con la gestión que estamos haciendo en las áreas protegidas, con la efectividad. Y entonces, en el contexto propiamente o la preocupación que nos ha tenido a los que hemos estado involucrados en áreas protegidas, particularmente yo estaba involucrado en este proceso de efectividad, desarrollando herramientas, aplicando herramientas aquí en la región, Costa Rica y Centroamérica. No es un tema nuevo, o sea, no es que nos estamos preocupando ahorita, es viejo, ya de cuatro anotaciones que hay aquí que nos hablan del tema, del Congreso de Caracas, en Venezuela, digamos, el cuarto Congreso de Parques Nacionales y Áreas Protegidas. Se identificó la efectividad de manejo como uno de los 4 asuntos de prioridad global, o sea que teníamos que estar preocupados desde 1992. En el Congreso se llama la atención que tenemos que empezar a preocuparnos qué tan efectivos somos con las áreas protegidas. Igualmente en el 96 la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, ¿verdad?, aborda el tema, inclusive hace un grupo de trabajo para trabajar en desarrollar herramientas para medir la efectividad del manejo. Y si se quiere, ya esto es más reciente, el programa de trabajo de áreas protegidas del Convenio de Diversidad Biológica también menciona, llama la atención o nos indica que tenemos que estar abordando o trabajando en el tema de efectividad de manejo. Hay otras herramientas, podríamos mencionar, no sé, 10 momentos o 10 sitios donde técnicos y otras autoridades pues, nos llaman la atención que tenemos que estar preocupados o trabajando en el tema de efectividad de manejo. Entonces, así es que no es un tema nuevo. Pero ¿qué es efectividad? Yo pongo esta definición, hay muchas definiciones, obviamente no vamos a discutir aquí, hacer una discusión conceptual si estoy de acuerdo y cuál no. Pero en términos generales, hay una definición de Izquierda en 1997 que dice que a partir del manejo de las protegidas y de la ejecución de las actividades que conllevamos, entonces la efectividad de manejo es considerada como el conjunto de acciones que permiten cumplir satisfactoriamente la función para la cual fue creada el área protegida. Esto es, somos efectivos en lo que estamos haciendo, la aplicación de herramientas, de recursos, o sea, cómo yo los desarrollo. Inclusive puedo hablar de la implementación de los planes nacionales a planes temáticos o operativos, y la gente, el dinero. Si todo eso que estamos haciendo realmente somos efectivos en términos que las áreas protegidas cumplen los objetivos de conservación. Si establecemos una área protegida para mantener la especie de una determinada región, pues realmente la estamos manteniendo. Realmente los esfuerzos que estamos haciendo van ligados a ese recurso. También este tema, después yo lo ligo con el tema de gestión del conocimiento, que es muy importante. Entonces, ¿qué tan efectivos somos en el cumplimiento de esas áreas protegidas? Entonces, una herramienta de este tipo, cualquier herramienta, y ahora nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de metodologías, hay muchas en el mundo para medir efectividad, se han diseñado varias, pero digamos, como una meta, como meta general, estamos hablando que la herramienta es un instrumento objetivo que proporciona a los administradores información para monitorear la calidad del manejo de las áreas protegidas. Eso es la herramienta de efectividad, me da información para medir, para que me diga cómo estoy haciendo yo mi gestión. Un poquito más allá dice otro autor, que dice: la evaluación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas es un proceso que sirve para múltiples propósitos. Y qué bueno que dice múltiples propósitos, porque ahora yo voy a hablar de 2 o 3 utilizaciones de la herramienta. Conocer aciertos, identificar fortalezas. Conocer aciertos es determinar qué estamos haciendo bien o qué hemos hecho bien, cuáles son las fortalezas, debilidades que tenemos, si lo que estamos haciendo ha sido eficiente, cómo medimos el progreso, compartir experiencias, promover responsabilidades, sobre todo promover el manejo adaptable. Yo podría agregar que es también es una autocapacitación, es el aprendizaje construyendo juntos, es una herramienta que nos permite vincularnos a otros actores sociales
están comunidades, otros stakeholders para nuestras áreas protegidas, ONGs, cooperantes, municipios. Es una herramienta que nos permite ver una serie de elementos en la gestión de áreas protegidas. En metodologías también, no voy a hablar aquí de cada una de ellas, ese no es el objetivo, pero sí tenemos muchas metodologías, o sea, hay muchas metodologías en el mundo desarrolladas para evaluar efectividad de manejo. Yo siempre digo que todas las metodologías buenas son buenas, pero también todas las metodologías tienen debilidades. Entonces, lo importante es el fin de la metodología, no es la metodología en sí misma. Entonces, podemos hablar desde que ya hace varios años tenemos algunas metodologías que se han estado utilizando, PNC, que ha desarrollado sus metodologías, en Venezuela también, de Faría, desde 1993, esta metodología se desarrolló aquí en Costa Rica, por ejemplo, o podemos hablar de otra metodología regional a partir de un proyecto Coarca Capas en 1997 que sirvió para que todos los países de la región desarrollaran su propia metodología. Específicamente yo estuve trabajando en el desarrollo de la metodología de Costa Rica desde 1996-97. Entonces, o podríamos hablar de la misma de UICN, Hawkins 1997, digamos que estamos trabajando en desarrollar este tipo de herramientas, Perú, etc. Por eso decía que podríamos seguir hablando de, no sé, de 40 métodos desarrollados para evaluar efectividad de manejo de áreas protegidas. Básicamente todas las metodologías tienen el mismo esquema, tienen indicadores de gestión, van dirigidos a medir indicadores. Hay números, hay metodologías desde 70 indicadores a metodologías 37 indicadores. Sí debo decir algo con esta metodología, es que básicamente, y esto es muy importante lo que voy a decir, básicamente la metodología de efectividad de manejo nos ayuda más a medir el desempeño de lo que estamos haciendo, no necesariamente nos ayuda a medir el impacto del desempeño. Entonces, aquí es como una contradicción en cuanto al uso de la herramienta, pero porque en la mayoría de los casos la herramienta todavía no tiene introducido los indicadores claros, bien definidos en la parte biofísica, digamos. En esa parte es débil, se están construyendo indicadores para medir realmente si los objetivos de conservación se están cumpliendo. Y cuando digo desempeño es que podemos decir que tenemos el suficiente personal, tenemos los recursos financieros, instrumentos de planificación, hay participación, etcétera. Pues podríamos tener, o sea, que eso puede salir muy bien medido, pero a la hora de la realidad podemos tener que el área protegida sigue erosionándose, la biodiversidad sigue erosionándose, que tenemos pérdida de biodiversidad, que la especie X por la cual se estableció esa protegida tiene una población reducida, inclusive puede pasar a... O sea, eso está sucediendo. Entonces quiere decir que nos falta algo de meterle a la metodología o de introducirle a la metodología para llegar a ese otro nivel. Y otra aclaración con estas metodologías es que son metodologías para áreas protegidas individuales, no son metodologías para sistemas. Es otra gran debilidad, porque hay indicadores o hay acciones de manejo que se desarrollan en el área protegida, pero que no dependen específicamente de la gestión de un administrador, sino que dependen de cómo tengo yo el sistema conformado. Doy un ejemplo: el tener suficiente personal en todas las metodologías es un indicador suficiente en cantidad y calidad. No es un indicador que depende propiamente de la gestión de un director, de un gestor, de una administradora protegida. Es compartida con otros de un sistema, de un nivel central o de un nivel nacional. Entonces tenemos también, si bien es una metodología muy importante, tenemos una debilidad en cuanto a la efectividad de manejo como sistema. Las metodologías, cuando hablábamos de metas que nos podían servir para varias cosas, aquí como hechos de experiencias creo que importantes, pues las metodologías se pueden utilizar en diferentes momentos para diferentes fines. Aquí en Honduras, por ejemplo, utilizamos la metodología de efectividad de manejo de Cifuentes, Katy y Miguel Cifuentes, para evaluar en una región de Honduras
un conjunto de áreas protegidas en el contexto de un diseño de un proyecto de cooperación. O sea, aplicamos la herramienta para definir, digamos, dónde deberíamos invertir y dónde deberíamos de solicitar recursos para invertir en la gestión de esas áreas protegidas. Entonces, claramente nos permitía definir cuáles áreas protegidas necesitaban el apoyo en recursos. Pero más allá del apoyo, también específicamente en cuáles indicadores, ustedes ven aquí este mapa, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos las áreas protegidas y aquí tenemos los indicadores. Entonces nos da claramente, utilizando los colores del semáforo, rojo, amarillo y verde, que tenemos un grupo grande de indicadores para el conjunto de áreas protegidas donde es muy débil. Entonces, con esta información nos permitió, en ese momento, construir y diseñar las necesidades reales de inversión para el proyecto a diseñar. Entonces es una herramienta que nos permite para el diseño de un proyecto de cooperación a áreas protegidas. Otra evaluación, y eso es a partir de otra metodología que no mencioné y que lo utiliza el Banco Mundial y desarrollada por el WWF para proyectos GET, para definir línea base y para medir los esfuerzos que se hacen en esas protegidas de unidad conocida como Tracking Tool. Es en Costa Rica, donde digamos, aplicamos en el 2006 esta herramienta, haciendo una muestra del sistema de áreas protegidas, considerando diferentes parámetros, diferentes criterios para que sea muestra, y entonces nos permite hacer esas comparaciones. Y aquí, por ejemplo, esas comparaciones, otra medición que casualmente también yo la hice, se hizo la primera, la segunda, para mantener ciertos criterios, ciertos elementos, y nos permite ver cómo se maneja o cómo cambia un área protegida en 2006-2011. Estamos hablando de 5 años. Entonces estamos viendo aquí, por ejemplo, que esta área protegida Parque Nacional Tortuguero bajó la efectividad de manejo. Bueno, en la evaluación ahí se explica los elementos por qué baja, por qué sube también, cuáles otras áreas protegidas han mejorado su manejo, etc. Entonces nos permite comparar esa gestión inclusive en tiempos de 5 años a partir de la aplicación de esta metodología. Y un poquito más allá dentro de la metodología, algo que creo que siempre hemos discutido en diferentes momentos, es que aquí también en Costa Rica para esta evaluación nos permitió ver dónde la efectividad de manejo es más débil. Y ven ustedes que posiblemente si uno hiciese esas evaluaciones en otras regiones, podríamos tener una dirección similar. Veamos que la categoría 2 y 3 es donde tuvimos los mejores resultados, digamos, un 62% de efectividad de manejo. Y categorías, estas categorías son de usos indirectos, para el caso de Costa Rica, 1 y 3, que aplican igual a UICN. Pero donde tenemos categorías de usos diversos, categorías de usos directos inclusive, desde la 4, ¿verdad? 5, en Costa Rica no tenemos categoría 5, y 6, donde tenemos los porcentajes de efectividad de manejo más bajos. Eso de alguna forma, y es congruente con los hechos, con la situación del país. Básicamente lo que nos está diciendo es que el país o el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha puesto más atención en las categorías 1 y 2. 1 y 2, ¿verdad? Y inclusive, perdón, 1, 2 y 3, que son los usos indirectos, y 4 y 6, que son los usos directos. E inclusive en muchas de esas categorías no tenemos personal dedicado totalmente. En la gestión de áreas protegidas con gente donde hay diferentes elementos de participación también en débil y queda reflejado. Entonces también la herramienta permite hacer ese tipo de análisis, es muy versátil. Finalmente, como una conclusión al tema de efectividad de manejo, la herramienta de efectividad de manejo en sus diferentes metodologías, otra vez reitero, en diferentes metodologías, porque hay muchas,
en el mundo, sin duda alguna contribuye significativamente en el mejoramiento de la toma de decisiones, que al final eso es lo que busca la herramienta, que los administradores tengan información más certera de lo que está pasando en su vida para tomar decisiones. Pero para tomar decisiones, ¿para qué? Para el cumplimiento de objetivos de conservación. Entonces, importantísimo el tema de efectividad de manejo como una herramienta más en la gestión de áreas protegidas. Estaremos conversando de otro tema próximamente en este medio, así es que muchas gracias.